Hey, Sean. You all right, Harry? Seem very quiet. He killed my parents, didn't he? As bad as you can go. And his name was... Maybe she wrote it down. No, I can't. Tried to kill me. Yes. That ain't no ordinary cut on your forehead, Harry. Too tired to carry on. But one thing's absolutely certain. Something about... The Fore Hogwarts Magic and the unforgettable journey aboard the Hogwarts Express became a reality on screen. The filmmakers had to make countless decisions behind the scenes. From choosing the perfect locations to finding the right actors, costumes, sets, and even the historic steam locomotive that would become the Hogwarts Express, bringing Harry Potter and the Philosopher's Stone to life was a massive challenge. In this video, let's take a closer look at how the first Harry Potter movie was created and discover some fascinating stories from behind the scenes. Asterisco Harry Potter y la Piedra Filosofal. Conocida también como Harry Potter y la Piedra del Hechicero en Estados Unidos, India y Filipinas, es una película de fantasía de 2001 dirigida por Chris Columbus y escrita por Steve Kloves. El filme está basado en la famosa novela homónima de 1997 de J.K. Rowling. Es la primera película de la saga cinematográfica de Harry Potter e introduce al público en el mundo mágico que llegaría a convertirse en una de las franquicias cinematográficas más exitosas de la historia. La película está protagonizada por Daniel Radcliffe en el papel de Harry Potter, un joven que descubre que no es un niño común, sino un mago famoso. Rupert Grint interpreta a Ron Weasley, el leal y divertido mejor amigo de Harry, mientras que Emma Watson encarna a Hermione Granger, una joven maga inteligente y decidida que pronto se convierte en un miembro importante del círculo más cercano de Harry. La historia sigue a Harry durante su primer año en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Tras pasar la mayor parte de su infancia viviendo con sus desagradables parientes, Harry descubre de repente que pertenece a un mundo mágico oculto y que ha sido admitido en Hogwarts. Al comenzar su educación formal en magia, Harry hace nuevos amigos, conoce detalles de su misterioso pasado y descubre poco a poco que su llegada a Hogwarts está vinculada a un misterio mucho mayor. Su primer año en la escuela le introduce en el mundo de los hechizos, las criaturas mágicas, las clases de vuelo, los objetos encantados y los numerosos secretos que alberga el antiguo castillo. En el proceso, Harry, Ron y Hermione estrechan su amistad y se ven envueltos en un peligroso misterio relacionado con un poderoso objeto mágico conocido como la Piedra Filosofal. Lo que comienza como la emocionante primera experiencia de Harry en el mundo mágico se transforma gradualmente en una aventura llena de amistad, valentía, peligro y descubrimientos. Asterisco Harry Potter y la Piedra Filosofal estableció el mundo mágico de la franquicia en la gran pantalla y presentó al público de todo el mundo a Harry, Ron, Hermione, Hogwarts y a los numerosos personajes y escenarios que serían fundamentales para la historia en las películas posteriores. En 1999, Warner Bros. Pictures adquirió los derechos cinematográficos del libro de J.K. Rowling por una suma reportada de 1 millón de libras esterlinas, lo que equivalía aproximadamente a 1,65 millones de dólares en aquel momento. La producción de la película comenzó oficialmente en el Reino Unido en el año 2000. El estudio consideró a varios directores de renombre para el proyecto, entre ellos Steven Spielberg y Rob Reiner, pero finalmente se eligió a Chris Columbus para dirigirla. J.K. Rowling también fue muy estricta con respecto al reparto. Insistió en que los actores debían ser británicos o irlandeses, lo que ayudó a que la película conservara la identidad cultural y la atmósfera de la historia original. Encontrar a los 3 jóvenes actores que interpretarían a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger fue una parte fundamental del proceso de selección. Tras una serie de audiciones abiertas, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson fueron elegidos para los 3 papeles protagonistas en agosto de 2000. El rodaje comenzó en septiembre de 2000 y se prolongó hasta marzo de 2001.
La mayor parte de la producción tuvo lugar en los estudios Leavesden Film Studios, aunque también se utilizaron diversos edificios y lugares históricos de todo el Reino Unido para dar vida al mundo mágico de Hogwarts y sus alrededores. La producción fue una empresa monumental que combinó elaborados decorados, localizaciones reales, vestuario, efectos visuales y un gran equipo cinematográfico internacional para transformar el mundo mágico de Rowling, nacido en las páginas del libro, en un largometraje. Harry Potter y la Piedra Filosofal tuvo su gran estreno en el cine Odeon Leicester Square de Londres el 4 de noviembre de 2001. Apenas 12 días después, el 16 de noviembre, Warner Bros. Pictures estrenó la película tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. La película se convirtió rápidamente en un enorme éxito tanto de crítica como de taquilla. Con un presupuesto de unos $125 millones, recaudó aproximadamente 974 millones durante su exhibición original en cines. Tras varios reestrenos a lo largo de los años, su recaudación total a nivel mundial acabó superando los $1.000 millones. Su enorme éxito convirtió a Harry Potter y la Piedra Filosofal en la película más taquillera de 2001. En aquel momento, también se situó como la segunda película más taquillera de la historia, lo que demostraba la magnitud que había alcanzado el fenómeno de Harry Potter desde sus inicios. La película también fue muy reconocida durante la temporada de premios. Recibió varias nominaciones importantes, incluidas 3 candidaturas a los premios Oscar: Mejor Banda Sonora Original, Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Vestuario. El éxito de la primera película dio inicio a una de las franquicias cinematográficas más exitosas jamás creadas. A esta le siguieron 7 secuelas, comenzando con Harry Potter y la Cámara Secreta en 2002. La historia continuó con Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 *. Harry Potter queda huérfano cuando apenas es un bebé. Tras la trágica muerte de sus padres, queda al cuidado de sus únicos parientes vivos, la familia Dursley. A diferencia de Harry, los Dursley no tienen ninguna conexión con el mundo mágico y detestan todo lo relacionado con la magia. El profesor Albus Dumbledore, la profesora Minerva McGonagall y Rubeus Hagrid, el guardián de las llaves y los terrenos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, llevan a Harry en secreto a casa de los Dursley y lo dejan allí, convencidos de que vivir con sus parientes lo mantendrá a salvo de los peligros del mundo mágico. Durante los siguientes 11 años, Harry crece con los Dursley, pero su infancia está lejos de ser feliz. Sus tíos lo tratan mal, mientras que a su hijo Dudley lo consienten constantemente y le dan todo lo que quiere. A Harry se le oculta por completo su verdadera identidad y nunca le dicen que es un mago. Los Dursley hacen todo lo posible para evitar que Harry descubra algo sobre la magia. Incluso se niegan a explicar por qué a veces suceden cosas extrañas a su alrededor. Pero a medida que se acerca el 11º cumpleaños de Harry, el secreto se vuelve imposible de ocultar. Un día, empiezan a llegar a casa de los Dursley unas cartas misteriosas dirigidas específicamente a Harry. Las cartas le informan que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, donde aprenderá magia y comenzará su formación como joven mago. Aterrados ante la posibilidad de que Harry descubra la verdad, los Dursley intentan desesperadamente impedir que lea las cartas. Interceptan el correo, destruyen las misivas y finalmente huyen de su hogar en un intento por escapar de las misteriosas invitaciones. Pero las cartas siguen llegando. Sin importar a dónde vayan los Dursley, más cartas de Hogwarts encuentran el camino hasta Harry. Finalmente, envían a Hagrid para que busque personalmente a Harry y se asegure de que conozca la verdad sobre quién es realmente. Cuando Hagrid conoce por fin a Harry, le revela algo que cambia por completo la vida del niño. Harry descubre que es un mago y que ha sido aceptado en Hogwarts. También se entera de que ya es famoso en el mundo mágico. Años atrás, el mago tenebroso Lord Voldemort había atacado a los padres de Harry, James y Lily Potter, porque se habían opuesto a él. Voldemort los asesinó a ambos, pero cuando intentó matar a su hijo pequeño, ocurrió algo inesperado. El maleficio fracasó. Harry sobrevivió milagrosamente al ataque, mientras que Voldemort desapareció y se le dio por destruido. La única huella física que le quedó a Harry fue una distintiva cicatriz en forma de rayo en la frente.
Al sobrevivir al ataque que derrotó a uno de los magos tenebrosos más temidos de la historia, Harry se convirtió en una figura legendaria del mundo mágico sin siquiera saberlo. Tras descubrir la verdad sobre su pasado, Harry acompaña a Hagrid al Callejón Diagon, un mercado mágico oculto donde brujas y magos adquieren todo lo necesario para su educación. Allí, Harry experimenta el mundo mágico por primera vez. Compra su túnica escolar, libros, equipo mágico y otros artículos requeridos para Hogwarts. Para Harry, es el comienzo de una vida totalmente nueva. Después de pasar 11 años creyendo que era un niño común y no deseado, finalmente descubre que pertenece a un mundo lleno de magia, misterio y posibilidades extraordinarias. Pero Harry no imagina que adentrarse en este mundo también lo acercará a los oscuros secretos que rodean la muerte de sus padres y a la misteriosa conexión que comparte con Lord Voldemort. Harry inicia el siguiente capítulo de su vida al subir al expreso de Hogwarts, el tren mágico que transporta a los estudiantes desde el mundo ordinario hasta el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Durante el trayecto, Harry conoce a Ron Weasley, un chico simpático proveniente de una numerosa familia de magos. Ambos se hacen amigos rápidamente y pasan gran parte del viaje hablando sobre Hogwarts y el mundo mágico. Harry también conoce a Hermione Granger, una joven maga muy inteligente y ambiciosa que ya ha leído muchos de los libros requeridos para sus clases. Al llegar finalmente a Hogwarts, los alumnos de primer año son conducidos al gran comedor para una de las ceremonias más importantes de su primera noche. Cada estudiante debe ser asignado a una de las 4 casas del colegio: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff. Harry, Ron y Hermione terminan siendo asignados a Gryffindor, una casa conocida por el valor, la valentía y la determinación. Por otro lado, Draco Malfoy, un alumno arrogante que pronto empieza a sentir antipatía por Harry, es asignado a Slytherin. Slytherin tiene fama de formar magos poderosos y ambiciosos, incluidos muchos que más tarde se vincularon con las artes oscuras. Draco acepta con orgullo su nueva casa y comienza de inmediato a posicionarse como uno de los rivales de Harry. A medida que Harry, Ron y Hermione comienzan su educación en Hogwarts, descubren que la vida en el colegio no se parece en nada a la vida escolar ordinaria. Asisten a clases donde aprenden hechizos, pociones, encantamientos y otras formas de magia, al tiempo que exploran el enorme castillo y sus numerosas salas y pasillos misteriosos. Pero Hogwarts tiene normas estrictas, y algunas zonas del castillo están totalmente prohibidas para los alumnos. Una noche, Harry, Ron y Hermione se encuentran por accidente en un pasillo prohibido del 3er piso. Pronto descubren por qué los alumnos no deben estar allí. Tras una puerta cerrada con llave se encuentra un perro gigantesco de 3 cabezas llamado Fluffy. La enorme criatura custodia algo oculto bajo el suelo, y los 3 amigos apenas logran escapar sin ser descubiertos. Este extraño encuentro les plantea inmediatamente varias interrogantes. ¿Por qué necesitaría Hogwarts una criatura tan aterradora dentro del castillo? ¿Qué podría estar protegiendo Fluffy? Y, lo que es más importante, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de mantener a un perro de 3 cabezas en Hogwarts? Cuanto más reflexionan Harry, Ron y Hermione sobre lo que han visto, más convencidos están de que algo extremadamente valioso o peligroso debe de estar oculto tras esa puerta. Su curiosidad pronto los conduce hacia un misterio que se convertirá en una de las aventuras más importantes del primer año de Harry en Hogwarts. A medida que Harry y Ron estrechan su amistad, a Hermione le cuesta cada vez más encajar con los demás estudiantes. Es sumamente inteligente y se toma sus estudios muy en serio, pero su constante atención a las normas, las tareas y el rendimiento académico dificulta que conecte con sus compañeros de clase. La situación empeora aún más en Halloween. Durante una discusión, Ron le dice algo hiriente a Hermione, dejándola disgustada y avergonzada. En lugar de unirse a los demás en las celebraciones de Halloween, Hermione se refugia en el baño de chicas, donde desea estar sola. Pero esa misma noche, Hogwarts se enfrenta de repente a una peligrosa amenaza. Un troll de las montañas ha logrado escapar y vaga por el castillo. Cuando Harry y Ron se enteran de que Hermione sigue en el baño de chicas, comprenden que podría correr un grave peligro. Sin pensar en su propia seguridad, ambos corren a buscarla. Finalmente localizan a Hermione y descubren que está atrapada junto al enorme troll. Harry y Ron colaboran para distraer y reducir a la criatura, logrando así salvar a Hermione del peligroso ataque.
Cuando los profesores llegan y descubren lo sucedido, los tres amigos esperan ser castigados por haber infringido las normas. Sin embargo, Hermione protege a Harry y a Ron asumiendo la responsabilidad de lo ocurrido. Les dice a los profesores que ella misma fue a buscar al troll y que Harry y Ron solo acudieron para ayudarla. Su decisión lo cambia todo. Por primera vez, Harry, Ron y Hermione empiezan a confiar verdaderamente los unos en los otros. Su experiencia con el troll marca el inicio de una sólida amistad que perdurará a lo largo de sus años en Hogwarts. Por esa misma época, Harry nota algo sospechoso relacionado con el profesor Severus Snape, el estricto e intimidante profesor de pociones. Harry observa que Snape ha sufrido una herida, lo que aumenta sus sospechas sobre el extraño comportamiento del profesor. Poco después, Harry asiste a su primera clase de vuelo. Para sorpresa de todos, Harry demuestra de inmediato un talento natural extraordinario para volar en escoba. Su habilidad impresiona tanto a la profesora McGonagall que decide nombrarlo buscador del equipo de Quidditch de Gryffindor. El Quidditch es el deporte más popular del mundo mágico, y el buscador desempeña uno de los papeles más importantes del equipo. La función del buscador es atrapar la Snitch dorada, una pelota mágica diminuta y extremadamente veloz cuya captura puede decidir el resultado del partido. El primer partido de Quidditch de Harry pronto se vuelve peligroso. Durante el juego, la escoba de Harry empieza a comportarse de forma extraña de repente. Parece moverse sin control, lo que lleva a Harry a pensar que alguien está usando magia para interferir con ella. Ron y Hermione observan que el profesor Snape parece estar concentrado intensamente en la escoba de Harry. Inmediatamente sospechan que Snape es el responsable. Hermione toma cartas en el asunto y crea una distracción, permitiendo que Harry recupere el control de su escoba y continúe el partido. El incidente convence aún más a Harry de que Snape oculta algo. Dado que Snape parece sospechoso, Harry empieza a preguntarse si el profesor está intentando acceder al pasillo prohibido del tercer piso y a lo que sea que se esté protegiendo allí. Harry, Ron y Hermione comienzan a relacionar los extraños sucesos que han presenciado. Cada vez están más convencidos de que Snape podría estar intentando robar lo que se oculta tras la puerta custodiada por Fluffy. Finalmente, Harry le pregunta a Hagrid sobre la misteriosa criatura. Hagrid descarta la idea de que Snape intente robar algo, pero durante la conversación revela accidentalmente una pista importante. Fluffy custodia algo de gran valor, y solo unas pocas personas saben exactamente de qué se trata. Según Hagrid, el secreto lo conocen Albus Dumbledore y un hombre misterioso llamado Nicholas Flamel. Esta revelación no hace más que aumentar la curiosidad de Harry, Ron y Hermione. Ahora saben que Fluffy no custodia un objeto cualquiera. Hay algo importante oculto bajo Hogwarts, y el nombre de Nicholas Flamel parece estar relacionado con el misterio. Decididos a descubrir la verdad, los tres amigos empiezan a buscar información sobre Flamel y el misterioso objeto oculto en el castillo. Al acercarse la Navidad, Harry y Ron deciden quedarse en Hogwarts en lugar de volver a casa por las vacaciones. Mientras el castillo se queda más tranquilo y la mayoría de los alumnos se marchan, Harry recibe un regalo de Navidad misterioso e increíblemente valioso. Se trata de una capa de invisibilidad. La capa posee la cualidad mágica de volver completamente invisible a quien la lleva puesta. Intrigado por su origen, Harry empieza a usarla para explorar zonas de Hogwarts a las que normalmente los alumnos tienen prohibido entrar. Durante una de estas aventuras nocturnas, Harry descubre un objeto extraño y mágico llamado el espejo de Oust. El espejo no se limita a mostrar el reflejo de una persona, en realidad revela lo que esa persona desea con mayor intensidad. Al mirarse en él, Harry se ve rodeado de sus padres, James y Lily Potter, a quienes perdió cuando era apenas un bebé. Para Harry, que ha pasado toda su infancia sin conocer el amor de sus padres, la imagen resulta profundamente conmovedora. El espejo le permite vislumbrar la familia que siempre ha deseado tener. Pero Harry pronto se da cuenta de que el espejo puede ser peligroso, pues muestra a las personas exactamente lo que anhelan desesperadamente, en lugar de lo que realmente tienen. Cuando Hermione regresa a Hogwarts después de las vacaciones de Navidad, ella y los chicos continúan su investigación sobre Nicholas Flamel. Su investigación finalmente les da la respuesta que buscaban. Nicholas Flamel es un famoso alquimista que creó la piedra filosofal, un objeto mágico capaz de producir el elixir de la vida.
El elixir puede prolongar la vida de una persona y, potencialmente, permitirle vivir para siempre. Harry, Ron y Hermione comprenden de inmediato lo que esto significa. La piedra filosofal debe ser el misterioso objeto que se encuentra tras el pasillo prohibido del tercer piso. De repente, todas las extrañas pistas comienzan a tener sentido. Fluffy, el enorme perro de 3 cabezas, custodia la entrada. Los obstáculos mágicos dentro de Hogwarts están diseñados para impedir que nadie llegue a la piedra, y Dumbledore es una de las pocas personas que conoce la verdad sobre ella. Harry también se convence cada vez más de que el profesor Snape intenta robar la piedra, pero la situación se torna mucho más sombría cuando Harry se topa con algo aterrador en el bosque prohibido. Durante un castigo en el bosque, Harry descubre a una figura misteriosa alimentándose de la sangre de un unicornio. Harry queda conmocionado y aterrorizado por lo que ve. Más tarde, el centauro Firenze le explica que la sangre de unicornio posee poderosas propiedades mágicas. Beberla puede mantener a una persona con vida, incluso cuando está al borde de la muerte. Sin embargo, hay un precio terrible. Quien mata a un unicornio y bebe su sangre queda condenado a una existencia miserable y antinatural. Harry empieza a atar cabos. La misteriosa figura del bosque debe estar relacionada con Lord Voldemort. Harry se da cuenta de que Voldemort podría seguir vivo, a pesar de haber desaparecido tras su fallido intento de matarlo cuando era un bebé. Si Voldemort está utilizando sangre de unicornio para mantenerse con vida, podría llegar a recuperar sus fuerzas. Harry también se convence de que Snape lo está ayudando. Cree que Snape intenta robar la piedra filosofal porque su poder podría proporcionar a Voldemort lo que más necesita, una forma de restaurar su cuerpo y recuperar todo su poder. Con esta aterradora posibilidad en mente, Harry, Ron y Hermione comprenden que la piedra filosofal ya no es solo un objeto misterioso oculto en algún lugar de Hogwarts. Podría ser la clave para devolver la vida al mago tenebroso más peligroso de la historia. Cuando el profesor Dumbledore es llamado repentinamente a Londres, Harry, Ron y Hermione se convencen de que esa es la oportunidad que Snape estaba esperando. Creen que Snape aprovechará la ausencia de Dumbledore para burlar las protecciones que rodean la piedra filosofal y robarla. Los 3 amigos están seguros de que Snape quiere la piedra porque su poder podría ayudar a Lord Voldemort a recuperar todas sus fuerzas y permitirle vivir para siempre. Decididos a detenerlo, Harry, Ron y Hermione se dirigen en secreto al prohibido tercer piso. Logran superar a Fluffy, el enorme perro de 3 cabezas que custodia la entrada, y descienden a las cámaras ocultas bajo Hogwarts. Pero Fluffy es solo el primer obstáculo. En el interior, se encuentran con una serie de defensas mágicas diseñadas para impedir que nadie llegue a la piedra filosofal. El primer desafío es una peligrosa planta mágica que se enrosca a su alrededor y comienza a apretar sus enredaderas. Hermione se da cuenta de que la planta reacciona a la luz y les ayuda a escapar de su agarre. Su siguiente desafío consiste en una sala llena de cientos de llaves voladoras. Deben encontrar la llave correcta y usarla para abrir la puerta que conduce a las profundidades de las cámaras. Después, se enfrentan a quizá el obstáculo más peligroso de todos, un gigantesco tablero de ajedrez encantado. Los 3 amigos se ven obligados a participar en una partida real de ajedrez mágico, donde las piezas son enormes y pueden atacar a cualquiera que esté sobre el tablero. Ron se da cuenta de que no podrán ganar a menos que él se sacrifique como parte de la estrategia. Su plan funciona. Ganan la partida de ajedrez, pero Ron resulta gravemente herido y queda inconsciente. Hermione se queda atrás para cuidarlo, mientras Harry sigue adelante solo. Harry cree ahora que por fin se encontrará cara a cara con el profesor Snape, pero al llegar a la última cámara, descubre que se había equivocado sobre quién estaba detrás de todo. La persona que espera allí no es Snape. Es el profesor Quirinus Quirrell, el nervioso y tímido profesor de defensa contra las artes oscuras. Harry se queda atónito. Quirrell revela que Snape, en realidad, había estado investigándolo durante todo el año escolar. Mientras Harry creía que Snape intentaba hacerle daño, este en realidad trataba de protegerlo de los planes de Quirrell. Entonces, Quirrell revela la aterradora verdad. Lord Voldemort sigue vivo. Aunque el cuerpo de Voldemort fue destruido cuando su maldición rebotó contra Harry, su alma sobrevivió en un estado sumamente debilitado. Quirrell ha estado ayudando a Voldemort a sobrevivir y el mago tenebroso ha estado utilizando el cuerpo de Quirrell como anfitrión.
Harry se da cuenta de que Voldemort ha estado detrás del intento de conseguir la piedra filosofal desde el principio. La última protección que se interpone entre Voldemort y la piedra es el espejo de Oust. Quirrell desea desesperadamente la piedra filosofal, pero no logra extraerla del espejo. Harry, en cambio, sí consigue obtenerla. La razón es sencilla. Harry no quiere utilizar la piedra para sí mismo, solo desea evitar que Voldemort se apodere de ella. Finalmente, Harry despierta en la enfermería de Hogwarts, donde se recupera de todo lo ocurrido bajo el castillo. El profesor Dumbledore está allí para explicarle lo que sucedió después de que Harry perdiera el conocimiento. Harry se entera de que la piedra filosofal ha sido destruida, lo que significa que Voldemort ya no podrá utilizarla para recuperar su cuerpo ni alcanzar la inmortalidad. Dumbledore también le explica algo aún más importante sobre el vínculo entre Harry y Voldemort. Harry ha sobrevivido ya a 2 encuentros con el mago tenebroso. El primero ocurrió cuando Harry era apenas un bebé. Voldemort intentó matarlo, pero la maldición rebotó y acabó destruyendo el cuerpo físico de Voldemort. El segundo tuvo lugar cuando Quirrell intentó matar a Harry en la cámara situada bajo Hogwarts. Según Dumbledore, la razón por la que Harry ha logrado sobrevivir está relacionada con el sacrificio realizado por su madre, Lily Potter. Cuando Lily sacrificó su vida para proteger a su hijo, creó una poderosa protección mágica en torno a Harry. Gracias a esa protección, ciertas formas de magia oscura no pueden dañarlo de la misma manera que dañarían a una persona común. Harry empieza a comprender que el amor de su madre hizo más que salvarlo cuando era un bebé. Su sacrificio sigue protegiéndolo años después. Al finalizar el año escolar, Harry, Ron y Hermione son reconocidos por su valentía y determinación. No son los únicos alumnos que reciben un reconocimiento. Neville Longbottom también es recompensado por haberse enfrentado a sus amigos en el momento en que más importaba. Su valentía le otorga a Gryffindor varios puntos valiosos para la casa. Al principio, parece que Slytherin ganará sin duda la Copa de las Casas, ya que llevan una ventaja considerable. Pero Dumbledore otorga puntos adicionales a Harry, Ron, Hermione y Neville por su valentía y sus acciones a lo largo del año. Estos puntos inesperados cambian por completo el resultado final. Gryffindor supera a Slytherin y gana la Copa de las Casas. Para Harry, la victoria significa mucho más que simplemente ganar una competición escolar. Cuando llegó a Hogwarts por primera vez, nunca había sentido realmente que perteneciera a ningún lugar. Había crecido con los Dursley, quienes lo trataban como a un miembro no deseado de la familia y le hacían sentirse un extraño. Pero Hogwarts es diferente. Aquí, Harry tiene amigos que se preocupan por él. Tiene profesores que creen en él. Ha descubierto un mundo donde por fin puede ser el mismo. A medida que se acercan las vacaciones de verano y los alumnos se preparan para dejar Hogwarts, Harry se da cuenta de que ha encontrado algo que nunca antes había tenido. Ha encontrado un verdadero hogar. Y aunque sabe que tendrá que volver con los Dursley durante el verano, Harry espera con ilusión el día en que pueda regresar a Hogwarts y continuar su vida en el mundo mágico. Daniel Radcliffe interpreta a Harry Potter, el personaje central de la historia. Harry es un huérfano de 11 años que ha pasado la mayor parte de su infancia viviendo con sus tíos y su primo. Lamentablemente, la familia Dursley lo trata mal y le hace sentir que no es bienvenido. La vida de Harry cambia por completo cuando descubre que, en realidad, es un mago. También se entera de que ya es famoso en el mundo mágico porque, de alguna manera, sobrevivió a un ataque del poderoso mago tenebroso Lord Voldemort cuando era apenas un bebé. Voldemort había asesinado a los padres de Harry durante el ataque, pero cuando intentó matar a Harry, la maldición fracasó. Harry sobrevivió con tan solo una cicatriz en forma de rayo en la frente, mientras que Voldemort desapareció. El descubrimiento de su identidad mágica comienza cuando es aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, donde finalmente tendrá la oportunidad de aprender sobre magia y descubrir la verdad sobre su misterioso pasado. Curiosamente, el director Chris Columbus tenía a Daniel Radcliffe en mente para el papel de Harry mucho antes de que comenzara el proceso oficial de audiciones abiertas. Columbus había visto a Radcliffe en la producción de la BBC de David Copperfield y quedó inmediatamente impresionado por la presencia y el potencial del joven actor. Sin embargo, la directora de casting Susan Figis advirtió inicialmente a Columbus que conseguir a Radcliffe para el papel podría resultar difícil.
Los padres de Radcliffe eran muy protectores y les preocupaba que permitir que su hijo protagonizara una saga cinematográfica de tal magnitud pudiera impedirle tener una infancia normal. Debido a estas preocupaciones, al parecer se mostraban reticentes a dejar que Daniel participara en el proyecto. A pesar de estas dificultades, Columbus siguió insistiendo en que se considerara a Radcliffe para el papel. Su determinación acabó convirtiéndose en un factor clave del proceso de selección, y se dice que la insistencia de Columbus en elegir a Radcliffe contribuyó a que Susan Figgis dejara su puesto como directora de casting. Finalmente, Daniel Radcliffe fue elegido para interpretar a Harry Potter. Esa decisión cambiaría su vida para siempre. Con tan solo 11 años, Radcliffe se convirtió en la imagen de una de las franquicias cinematográficas más grandes de la historia, iniciando un viaje en el que el público de todo el mundo crecería junto a Harry Potter y el mundo mágico de Hogwarts. En el año 2000, Daniel Radcliffe fue invitado oficialmente a realizar una prueba para el papel de Harry Potter. La oportunidad surgió después de que el productor David Heyman y el guionista Steve Kloves conocieran a Radcliffe y a sus padres mientras asistían a una representación de la obra Stones in His Pockets en Londres. Heyman y Kloves quedaron impresionados con el joven actor, pero aún quedaba un obstáculo importante. Los padres de Radcliffe estaban preocupados por lo que sucedería si su hijo se convertía en la estrella de un proyecto cinematográfico de tal magnitud. Les inquietaba que la intensa atención mediática pudiera interferir en su infancia y exponerlo a un nivel de fama difícil de gestionar para un niño de 11 años. Heyman y el director Chris Columbus se esforzaron por tranquilizarlos. Prometieron que Daniel estaría debidamente protegido de la atención excesiva de los medios y que la producción tomaría muy en serio su edad y su bienestar. Finalmente, los padres de Radcliffe accedieron a permitirle hacer la prueba y asumir el papel de Harry Potter. Tras ver su prueba de cámara, J.K. Rowling también se convenció de que los cineastas habían tomado la decisión acertada. Según se cuenta, ella opinaba que Columbus no podría haber encontrado un actor mejor para interpretar a Harry. Con la aprobación de Rowling y el apoyo de sus padres, Daniel Radcliffe se convirtió oficialmente en el joven mago que protagonizaría la saga cinematográfica de Harry Potter. Según se informa, Radcliffe recibió alrededor de 1 millón de libras esterlinas por su papel en la primera película. Sin embargo, a pesar de esta impresionante cifra, más tarde señaló que el dinero en sí no era lo más importante para él. Para Radcliffe, la oportunidad de interpretar a Harry Potter y formar parte de un proyecto tan extraordinario importaba mucho más que la cuantía de su salario. La película también requería un bebé para representar a Harry durante las escenas retrospectivas iniciales. El papel del bebé Harry fue interpretado por los trillizos Saunders, quienes aparecieron como la versión infantil del personaje. Aunque su aparición fue breve, estas escenas fueron importantes porque presentaron al público el trágico pasado de Harry y mostraron la noche en que su vida cambió para siempre. En aquel momento, nadie podía imaginar el enorme éxito que alcanzaría la película. Para Daniel Radcliffe, sin embargo, ser elegido como Harry Potter marcó el inicio de una trayectoria que definiría su infancia, su carrera y su lugar en la historia del cine. Rupert Grint interpreta a Ron Weasley, el mejor amigo de Harry Potter en Hogwarts y uno de los miembros más jóvenes de la numerosa familia de magos Weasley. Ron proviene de una familia de magos cálida y cariñosa y, a lo largo del primer año de Harry en Hogwarts, se convierte en uno de sus amigos más cercanos y leales. Curiosamente, Rupert Grint era un gran admirador de los libros de Harry Potter incluso antes de hacer la audición para la película. Cuando se enteró de que la producción buscaba actores jóvenes para interpretar a los personajes principales, se interesó de inmediato por el papel de Ron. Grint incluso bromeó diciendo que sería perfecto para el papel porque poseía el rasgo más distintivo del personaje, el cabello pelirrojo. En lugar de enviar simplemente una audición convencional, Grint decidió hacer algo mucho más creativo. Tras ver un reportaje en Newsroom sobre las convocatorias de casting abiertas, grabó un video rapeando sobre cuánto deseaba interpretar a Ron Weasley. El inusual video de la audición llamó la atención del equipo de selección. Su seguridad, entusiasmo y evidente amor por el personaje impresionaron a los responsables de la película, quienes lo invitaron a reunirse personalmente con el equipo de casting. Aquella reunión condujo finalmente a que Rupert Grint fuera elegido para interpretar a Ron Weasley. Su elección para el papel resultó ser un acierto total.
ya que el humor natural de Grint y su química con Daniel Radcliffe y Emma Watson ayudaron a consolidar la amistad entre Harry, Ron y Hermione, la cual se convertiría en uno de los elementos más importantes de toda la saga. Emma Watson interpreta a Hermione Granger, la otra mejor amiga de Harry Potter y el miembro inteligente y aplicado del trío. Hermione es conocida por su increíble inteligencia, su dedicación al estudio y su determinación por triunfar. A menudo se convierte en la persona en quien Harry y Ron confían cuando necesitan comprender algo complejo o hallar una solución a un problema difícil. El camino de Emma Watson hasta conseguir el papel también fue notable. Su profesor de teatro en Oxford recomendó su nombre a los responsables del casting tras reconocer su talento y considerar que sería una candidata ideal para interpretar a Hermione. Watson se sometió entonces a un riguroso proceso de audición. Tuvo que pasar por más de 5 entrevistas antes de que los cineastas decidieran finalmente que ella era la persona adecuada para el papel. Aunque Watson se tomó muy en serio cada audición y se esforzó por impresionar al equipo de selección, nunca creyó realmente que tuviera posibilidades reales de conseguir el papel. Competía contra miles de otras jóvenes que aspiraban a interpretar a Hermione. Sin embargo, los productores quedaron especialmente impresionados por la seguridad, la inteligencia y la capacidad interpretativa natural de Watson. Su excelente audición le permitió destacar entre miles de aspirantes. Finalmente, Emma Watson fue elegida para interpretar a Hermione Granger. Su elección fue una de las decisiones más importantes de la producción, ya que su química con Daniel Radcliffe y Rupert Grint ayudó a crear esa amistad creíble que constituye el corazón de la historia de Harry Potter. Juntos, Radcliffe, Grint y Watson formaron el trío protagonista que llevaría adelante la franquicia a lo largo de sus 8 películas. John Cleese interpreta a Nick Casi decapitado, el fantasma amistoso vinculado a la casa Gryffindor. Nick Casi decapitado es uno de los muchos fantasmas que habitan en Hogwarts. Su peculiar nombre se debe a que fue ejecutado por decapitación, aunque su cabeza nunca llegó a separarse por completo del cuerpo. Su presencia fantasmal aporta a otro personaje memorable y con un toque de humor al mundo mágico de Hogwarts. Robbie Coltrane interpreta a Rubeus Hagrid, el semigigante que trabaja como guardabosques y encargado de los terrenos de Hogwarts. Hagrid se convierte rápidamente en una de las figuras adultas más importantes en la vida de Harry. Es un hombre bondadoso, leal y protector con Harry, aunque su enorme tamaño y su aspecto imponente a veces puedan resultar intimidantes a primera vista. Curiosamente, Robbie Coltrane era uno de los 2 actores que J.K. Rowling más deseaba para la película. La otra era Maggie Smith, quien finalmente fue elegida para interpretar a la profesora Minerva McGonagall. Coltrane ya era admirador de los libros de Harry Potter antes de unirse al proyecto cinematográfico, por lo que le entusiasmaba especialmente la oportunidad de interpretar a Hagrid. Para preparar el papel, Coltrane habló directamente con J.K. Rowling sobre el personaje de Hagrid. Sus conversaciones abarcaron detalles sobre el pasado y la personalidad de Hagrid e incluso aspectos de su futuro que aún no se habían revelado al público. Esto ayudó a Coltrane a comprender mejor a Hagrid y le permitió plasmar en la pantalla la bondad, la lealtad, el sentido del humor y la profundidad emocional del personaje. Su interpretación se convirtió en uno de los elementos más queridos de la primera película de Harry Potter, contribuyendo a consolidar a Hagrid como un amigo de confianza y protector de Harry a lo largo de su trayectoria en Hogwarts. Warwick Davis interpreta al profesor Filius Flitwick, el profesor de encantamientos de Hogwarts y jefe de la casa Ravenclaw. El profesor Flitwick enseña a los alumnos a realizar diversos encantamientos y hechizos mágicos, y es conocido por ser un mago hábil y experto. Warwick Davis también asume 2 papeles adicionales en la película. Aparece como el duende cajero jefe de Gringotts, el banco mágico situado en el callejón Diagon. Davis también pone voz a Griphook, uno de los duendes que trabajan en Gringotts. Aunque Davis presta su voz a Griphook, el personaje es interpretado físicamente en pantalla por el actor Verne Troye. Richard Griffiths interpreta a Vernon Dursley, el tío Muggle de Harry Potter. Vernon está casado con la tía de Harry, Petunia Dursley, y es una de las personas encargadas de criar a Harry tras la muerte de sus padres. Sin embargo, Vernon detesta la magia y todo lo relacionado con el mundo mágico. Trata a Harry con dureza e intenta evitar que descubra la verdad sobre su herencia mágica. Richard Harris interpreta al profesor Albus Dumbledore, el director de Hogwarts y uno de los magos más famosos y poderosos de todo el mundo mágico.
Dumbledore es una figura sabia, serena y muy respetada que desempeña un papel importante en la protección de Harry y en su orientación durante su primer año en Hogwarts. Curiosamente, Richard Harris rechazó inicialmente la oportunidad de interpretar a Dumbledore. Sin embargo, su nieta le animó encarecidamente a reconsiderar su decisión. Según se cuenta, le dijo que nunca volvería a hablarle si rechazaba el papel. Ante tal ultimátum de su nieta, Harris acabó cambiando de opinión y aceptó interpretar a Dumbledore. Su decisión daría lugar a una de las interpretaciones más memorables de las primeras películas de Harry Potter, ya que aportó una presencia amable, misteriosa y autoritaria al personaje del legendario director de Hogwarts. John Hett interpreta al señor Ollivander, uno de los fabricantes de varitas más respetados del mundo mágico y propietario de Ollivanders, la famosa tienda de varitas del callejón Diagon. El señor Ollivander es un experto en lo que respecta a las varitas mágicas. Ha pasado años fabricando varitas para brujas y magos, y posee un conocimiento impresionante sobre cómo cada varita elige a su dueño. Su encuentro con Harry es especialmente importante porque Ollivander percibe algo inusual en la varita de Harry. También revela que la varita de Harry y la de Voldemort comparten una conexión misteriosa, lo que sugiere la extraña relación existente entre el joven mago y el mago tenebroso. Alan Rickman interpreta al profesor Severus Snape, el estricto e intimidante profesor de pociones de Hogwarts y jefe de la casa Slytherin. Snape es uno de los personajes más enigmáticos de la película. Desde el momento en que Harry lo conoce, se muestra frío, severo y abiertamente hostil hacia él. Debido al comportamiento inusual de Snape y a su aparente interés en la piedra filosofal, Harry se convence de que Snape trabaja en secreto para Voldemort. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Harry descubre que las apariencias engañan y que las verdaderas intenciones de Snape no son las que él creía en un principio. Fiona Cho interpreta a Petunia Dursley, la tía Mogul de Harry. Petunia es hermana de la madre de Harry, Lily Potter, pero siempre ha sentido resentimiento hacia el mundo mágico debido a la conexión que su hermana tenía con él. Tras la muerte de Lily y James Potter, Petunia acoge a Harry en su casa y lo cría junto a su marido Vernon y su hijo Dudley. No obstante, trata a Harry de manera muy distinta a Dudley y hace todo lo posible por mantenerlo alejado del mundo de la magia. Maggie Smith interpreta a la profesora Minerva McGonagall, subdirectora de Hogwarts, jefa de la casa Gryffindor y profesora de transformaciones de la escuela. McGonagall es una profesora estricta pero justa que espera que sus alumnos respeten las normas y se tomen en serio su educación. Al mismo tiempo, se preocupa profundamente por sus estudiantes y está dispuesta a protegerlos cuando corren peligro. J.K. Rowling quería específicamente a Maggie Smith para el papel de McGonagall. Smith era una de las dos actrices que Rowling más deseaba ver en la película, junto con Robbie Coltrane, quien fue elegido para interpretar a Hagrid. La elección de Smith y Coltrane contribuyó a dar vida a dos de los personajes adultos más importantes de Rowling, aportando a Hogwarts una sensación de autoridad, calidez y autenticidad que se convirtió en una parte esencial de las películas de Harry Potter. Julie Walters interpreta a Molly Weasley, la cariñosa madre de Ron Weasley y una de las figuras adultas más afectuosas en la nueva vida de Harry en Hogwarts. Molly es la madre de una numerosa familia de magos y rápidamente trata a Harry con la misma amabilidad y el mismo cariño que dedica a sus propios hijos. Su carácter acogedor permite a Harry experimentar lo que se siente al formar parte de una familia auténtica y amorosa. Ian Hart interpreta al profesor Quirinus Quirrell, el nervioso y tartamudo profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Al principio, Quirrell parece un profesor tímido e inofensivo que carece de confianza en sí mismo y que a menudo se muestra atemorizado por su entorno. Sin embargo, su personaje acaba desempeñando un papel fundamental en el misterio que rodea a la piedra filosofal. Hart también presta su voz a Lord Voldemort en la película. Si bien Ian Hart presta su voz a Voldemort, la apariencia física del personaje es interpretada por Richard Bremner. Bremner también aparece como la versión encapuchada de Voldemort durante la secuencia retrospectiva que muestra el ataque a la familia de Harry. Esta combinación de interpretaciones contribuye a crear la presencia misteriosa y aterradora de Voldemort sin revelar por completo su forma debilitada hasta la parte final de la historia. En conjunto,
Estas actuaciones hacen que el profesor Quirrell y Voldemort sean una parte fundamental de la revelación final de la película, ya que Harry descubre que el profesor de defensa contra las artes oscuras, aparentemente inofensivo, ha estado ocultando un secreto aterrador. La película también cuenta con un amplio elenco de actores secundarios que dan vida al mundo de Hogwarts y a la comunidad mágica. Zoe Wanamaker interpreta a Madame Och, la instructora de vuelo de Hogwarts y árbitro de los partidos de Quidditch. Ella enseña a los alumnos a controlar sus escobas y ayuda a introducir a Harry en el deporte que pronto se convertirá en una de sus mayores pasiones. Tom Felton encarna a Draco Malfoy, un alumno de Slytherin que rápidamente se convierte en uno de los principales rivales de Harry. Draco proviene de una familia de magos adinerada y posee una actitud orgullosa y arrogante. Desde el momento en que conoce a Harry, ambos desarrollan una fuerte antipatía mutua. Harry Melling interpreta a Dudley Dursley, el primo mogul y malcriado de Harry. Dudley es hijo de Vernon y Petunia Dursley y recibe un trato muy distinto al de Harry. Mientras que Dudley obtiene casi todo lo que desea, Harry suele ser ignorado o maltratado. David Bradley aparece como Argus Filch, el estricto y desagradable conserje de Hogwarts. Filch busca constantemente a alumnos que infrinjan las normas y disfruta enormemente atrapándolos merodeando por el castillo fuera del horario permitido. Matthew Lewis interpreta a Neville Longbottom, uno de los compañeros de primer año de Harry en Gryffindor. Neville es tímido y a menudo carece de confianza en sí mismo, pero poco a poco demuestra poseer más valentía de la que él mismo imagina al principio. Devon Murray encarna a Seamus Finnegan, otro alumno de primer año de Gryffindor y compañero de clase de Harry. Alfred Enoch interpreta a Dean Thomas, un alumno de Gryffindor que se une a Harry, Ron, Hermione, Neville y Seamus durante su primer año en Hogwarts. James y Oliver Phelps interpretan a Fred y George Weasley, los hermanos gemelos mayores de Ron. Ambos son conocidos por sus personalidades traviesas, sus bromas y su constante sentido del humor. Rápidamente se convierten en algunos de los miembros más divertidos de la familia Weasley. Chris Rankin interpreta a Percy Weasley, otro de los hermanos mayores de Ron. Percy es prefecto de Gryffindor y se toma sus responsabilidades muy en serio. Es mucho más disciplinado y respetuoso con las normas que sus traviesos hermanos menores, Fred y George. Bonnie Wright aparece como Ginny Weasley, la hermana menor de Ron. Aunque su papel es relativamente pequeño en la primera película, Ginny acabaría convirtiéndose en un personaje mucho más importante a medida que avanzaba la historia de Harry Potter. Sean Bickerstaff interpreta a Oliver Good, el capitán y guardián del equipo de Quidditch de Gryffindor. Good se encarga de entrenar a los jugadores y de preparar al equipo para los partidos. Reconoce la habilidad natural de Harry como buscador y se entusiasma con su incorporación al equipo. Jamie Bylett y Joe Serman interpretan a Crabbe y Goyle, dos alumnos de Slytherin que acompañan habitualmente a Draco Malfoy. A menudo actúan como seguidores de Draco y le ayudan a intimidar a otros estudiantes. Leslie Phillips presta su voz al sombrero seleccionador, el sombrero mágico encargado de asignar a los nuevos alumnos a sus casas de Hogwarts. Aunque parece un sombrero viejo y corriente, puede hablar y determinar qué casa es la más adecuada para cada estudiante. Derek Deadman interpreta a Tom, el tabernero del Caldero Chorreante, un famoso pub mágico de Londres que sirve como una de las entradas al callejón Diagon. Elizabeth Spriggs aparece como la Dama Gorda, el retrato mágico que custodia la entrada a la sala común de Gryffindor. Los alumnos deben decirle la contraseña correcta para que ella les permita entrar. Jan Soutern también aparece en un papel breve como una mujer en el tren. En conjunto, este amplio reparto secundario contribuye a que el mundo mágico parezca mucho más vasto y creíble. Desde profesores y alumnos de Hogwarts hasta tenderos mágicos, retratos, familiares y jugadores de Quidditch, cada personaje añade una nueva dimensión al primer viaje de Harry por el mundo de la magia. El camino para llevar a Harry Potter a la gran pantalla comenzó en 1997, cuando el productor David Heyman empezó a buscar un libro infantil que pudiera convertirse en una película exitosa y bien acogida. Por aquel entonces, Heyman planeaba producir la novela de Ogre Downstairs, de Diana Gwynne Jones. Sin embargo, esos planes no llegaron a buen puerto, por lo que tuvo que buscar otro proyecto. Fue entonces cuando una de las asistentes de Hada Films sugirió Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ella creía que el libro tenía potencial para convertirse en algo especial y lo describió como una idea fantástica. Curiosamente,
El título no impresionó a Eyman en un principio. A pesar de su reacción inicial, decidió leer la novela. Una vez que empezó a leer, su opinión cambió rápidamente. Quedó profundamente impresionado por la historia de J.K. Rowling y terminó diciendo que se había enamorado por completo del libro, tras la publicación de la segunda novela de Harry Potter, Harry Potter y la Cámara Secreta. En 1998, Eyman vio una oportunidad aún mayor. Comenzó a presentar la idea de los libros de Harry Potter a Warner Bros. Pictures, con la esperanza de que el estudio se interesara en adaptarlos para convertirlos en una importante franquicia cinematográfica. Sus esfuerzos acabaron dando sus frutos. Sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos. En 1999, J.K. Rowling vendió a Warner Bros. Los derechos cinematográficos de los 4 primeros libros de Harry Potter por una suma que, según se informó, ascendió a 1 millón de libras esterlinas. Sin embargo, Rowling fue muy cautelosa respecto a cómo se adaptarían los libros. Una de sus principales exigencias fue que el reparto estuviera compuesto estrictamente por actores británicos e irlandeses. Quería que las películas preservaran la identidad cultural y la atmósfera de los libros originales. Este requisito influyó en la elección de los intérpretes para muchos personajes importantes, incluidos Richard Harris como Albus Dumbledore y Fiona Cho como Petunia Dursley. Rowling sí permitió la participación de actores extranjeros cuando la historia lo requería. Por ejemplo, en películas posteriores aparecieron actores franceses y de Europa del Este para interpretar personajes que, según el guión original, provenían de esos países. Pero la mayor preocupación de Rowling no se limitaba simplemente al reparto. También le inquietaba otorgar al estudio demasiado control sobre sus personajes y su historia. Se mostró reticente a vender los derechos porque no quería que Warner Bros. Tuviera la facultad de crear nuevas historias o secuelas protagonizadas por sus personajes sin su participación. Para Rowling, el universo de Harry Potter era algo profundamente personal, y quería asegurarse de que la historia se mantuviera fiel al mundo que ella había creado. Al negociar cuidadosamente los derechos cinematográficos y mantener influencia creativa sobre la adaptación, Rowling contribuyó a garantizar que las películas conservaran una estrecha conexión con los libros originales. Este acuerdo entre Rowling, David Eyman y Warner Bros. Acabaría convirtiéndose en la base de una de las franquicias cinematográficas más grandes y exitosas de la historia del cine. Inicialmente, Steven Spielberg fue uno de los cineastas considerados para llevar Harry Potter a la gran pantalla. Entabló negociaciones para dirigir la película e incluso trabajó con el guionista Steve Kloves en una versión preliminar del guión. Sin embargo, Spielberg decidió finalmente abandonar el proyecto. Una de las mayores diferencias entre la visión de Spielberg y el rumbo que finalmente tomó la película residía en su planteamiento de la adaptación. Según se ha informado, Spielberg contempló la posibilidad de convertir Harry Potter en una película de animación producida por DreamWorks Animation. Su versión también habría incorporado elementos de varios de los libros posteriores, en lugar de centrarse exclusivamente en la primera historia. Para poner voz a Harry Potter, se dice que Spielberg consideró al actor estadounidense Haley Joel Osment. Durante las primeras etapas del proyecto, Spielberg también sugirió a varios actores para papeles importantes. Entre sus propuestas figuraban Richard Harris como Albus Dumbledore, Maggie Smith como la profesora M. McGonagall y Robbie Coltrane como Hagrid. A pesar de su participación inicial, Spielberg terminó desvinculándose de la película. Más tarde describió el proyecto de Harry Potter como una oportunidad comercial sumamente evidente, sugiriendo que llevarlo a cabo habría resultado financieramente sencillo. En su opinión, el proyecto ofrecía un enorme potencial de éxito, pero no planteaba el tipo de desafío creativo que él buscaba en ese momento concreto de su carrera. J.K. Rowling aclaró posteriormente que ella no tenía personalmente la facultad de rechazar a Spielberg como director. Explicó que la idea de que podía vetar a un director sin más era incorrecta. En otras palabras, la salida de Spielberg no se debió a que Rowling le impidiera personalmente realizar la película. El productor David Eyman recordó más tarde que Spielberg decidió finalmente centrarse en otro gran proyecto, AI Inteligencia Artificial, estrenada en 2001. Años después, Spielberg ofreció otra explicación sobre su decisión. En una entrevista de 2023, afirmó que rechazó el proyecto de Harry Potter porque quería pasar más tiempo con su familia.
Aunque Spielberg no dirigió Harry Potter y la Piedra Filosofal, su participación inicial sigue siendo un aspecto interesante de la historia de la película. De haber continuado en el proyecto, la primera película de Harry Potter podría haber tenido un aspecto y un tono muy distintos a los de la versión que finalmente vio el público. En su lugar, la película siguió adelante bajo la dirección de otra persona y acabó desarrollando el estilo visual y el tono que definirían el inicio de la saga cinematográfica de Harry Potter. Tras la salida oficial de Steven Spielberg del proyecto, Warner Bros. Comenzó a buscar otro director capaz de dar vida al mundo de Harry Potter. Se consideró a un gran número de cineastas reconocidos para el puesto. Entre ellos figuraban Chris Columbus, Jonathan Demme, Baz Luhrmann, David Fincher, Terry Gilliam, Mike Newell, Alan Parker, Wolfgang Petersen, Rob Reiner, Ivan Reitman, Tim Robbins, Brad Silverling, Ron Howard, M. Night Shyamalan y Peter Weir. Curiosamente, varios de estos directores acabarían vinculándose posteriormente a importantes películas de fantasía y aventuras. Mike Newell, por ejemplo, regresaría más tarde a la franquicia de Harry Potter para dirigir la cuarta entrega, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. También se consideró a M. Night Shyamalan para la primera película, pero finalmente declinó la oferta porque ya estaba trabajando en su propio filme, Signs, Señales, estrenado en 2002. A medida que avanzaba la búsqueda, algunos directores fueron retirando su candidatura. Wolfgang Petersen y Rob Reiner se retiraron del proceso de selección en marzo de 2000. Al quedar descartados dichos cineastas, la lista de posibles directores se redujo considerablemente. El grupo final quedó compuesto por Brad Silverling, Chris Columbus, Alan Parker y Terry Gilliam. Cada cineasta poseía un estilo y un enfoque narrativo muy distintos, lo que significaba que la decisión influiría decisivamente en el tono y la identidad visual de la película de Harry Potter. Entre los candidatos restantes, Chris Columbus resultó ser el cineasta que Warner Bros. Consideró más idóneo para introducir al público en el mundo mágico de J.K. Rowling. Su experiencia trabajando con actores jóvenes y su capacidad para combinar fantasía, aventuras, humor y una narrativa apta para toda la familia lo convirtieron en una elección sólida para el primer capítulo de la franquicia. La decisión resultó ser crucial, ya que Harry Potter y la Piedra Filosofal debía lograr algo sumamente difícil: satisfacer a los millones de seguidores de los libros y, al mismo tiempo, presentar el mundo mágico a un público que nunca había leído las novelas. Con Chris Columbus finalmente asumiendo la dirección, la producción dio un paso decisivo para convertirse en la película de Harry Potter que el público acabaría viendo en pantalla. Mientras esperaba saber si había sido elegido para dirigir Harry Potter, Chris Columbus decidió no quedarse simplemente de brazos cruzados. Disponía de unas 2 semanas antes de su reunión con Warner Bros. Y, durante ese tiempo, redactó su propia versión del guión, de 130 páginas, desde la perspectiva del director. No se trataba simplemente de otro borrador del guión. Columbus lo utilizó para explicar con exactitud cómo imaginaba el aspecto y la atmósfera de la película. Quería que los ejecutivos del estudio comprendieran su visión, el tono que prefería y la manera en que planeaba llevar a la pantalla el mundo mágico de J.K. Rowling. Cuando por fin llegó el día de la reunión con los ejecutivos de Warner Bros., Columbus acudió bien preparado. Entre los ejecutivos con los que se reunió se encontraba Alan F. Horn, una figura importante del estudio. Columbus realizó una presentación sumamente apasionada que duró cerca de 45 minutos. También entregó a los ejecutivos su versión del guión, repleta de anotaciones, mostrándoles las ideas y los detalles que había desarrollado durante aquellas 2 semanas. Su preparación causó, sin duda, una gran impresión. Unas semanas más tarde, Warner Bros. Se puso en contacto con Columbus para darle la noticia que tanto esperaba. Había sido elegido oficialmente para dirigir Harry Potter y la Piedra Filosofal. El siguiente paso para Columbus fue reunirse con las personas cuya aprobación resultaba esencial para la producción, J.K. Rowling y el productor David Heyman. Warner Bros. Envió a Columbus a Escocia. Allí se reunió con Rowling y Heyman y expuso su visión detallada de la película. Columbus dedicó aproximadamente 2 horas a explicar cómo quería que fuera el aspecto y la atmósfera del filme. Una de sus ideas más importantes era el contraste entre el mundo ordinario de los muggles y el mundo mágico de Hogwarts. Quería que las escenas protagonizadas por los muggles transmitieran una sensación de desolación, monotonía y tristeza.
Por el contrario, cuando Harry entraba en el mundo de los magos, Columbus quería que la película se volviera mucho más rica y visualmente fascinante. Imaginaba las escenas mágicas llenas de color, atmósfera, emotividad y detalles minuciosos. Para su planteamiento visual, Columbus se inspiró en algunas películas clásicas. Recibió una influencia especial de las adaptaciones que el director David Lean hizo de Grandes Esperanzas 1946 y Oliver Twist 1948. Columbus admiraba la atmósfera más sombría y la cinematografía dramática de esas películas, y quería aportar una calidad similar a Harry Potter. Buscaba que la película tuviera cierto tono oscuro y un estilo visual impactante, sin dejar de ser accesible para el público familiar. Al mismo tiempo, se inspiró en el diseño cromático de Oliver 1968 y El Padrino 1972. Estas influencias ayudaron a Columbus a desarrollar un estilo visual capaz de transitar entre lo ordinario y lo extraordinario, mostrando la monotonía de la vida de Harry con los Dursley antes de dar paso al colorido y misterioso mundo de la magia. Columbus estaba tan comprometido con la realización de Harry Potter que incluso rechazó otra gran oportunidad. Le habían ofrecido dirigir Spider-Man, cuyo estreno estaba previsto para 2002. En lugar de aceptar Spider-Man, Columbus decidió centrarse exclusivamente en Harry Potter. Esa decisión demostró la firmeza de su confianza en el proyecto. No buscaba simplemente dirigir otra película familiar de éxito. Quería crear un mundo mágico que resultara creíble para el público y personajes con los que los espectadores pudieran crecer. Una vez que Warner Bros., Rowling y Gaiman aceptaron su visión, Columbus estaba listo para comenzar a convertir la primera novela de Harry Potter en un largometraje. Adaptar Harry Potter y la Piedra Filosofal para la gran pantalla no fue una tarea sencilla para el guionista Steve Kloves. El propio Kloves describió la adaptación como difícil porque, en su opinión, el primer libro no se trasladaba al cine con tanta naturalidad como los dos siguientes de la saga. El desafío no consistía simplemente en acortar la historia. La primera novela de Harry Potter presentaba un vasto mundo nuevo, repleto de normas mágicas, personajes, escenarios, criaturas y detalles importantes. Los responsables de la película debían decidir qué elementos conservar, cuáles simplificar y cuáles omitir sin perder la esencia de la historia original. Curiosamente, a lo largo de los años, Kloves había recibido de Warner Bros. Numerosos resúmenes de libros para posibles adaptaciones cinematográficas. Admitió que casi nunca se molestaba en leerlos. Pero Harry Potter era diferente. Algo en el proyecto captó de inmediato su atención. Kloves salió y compró personalmente el primer libro de Harry Potter. Tras leerlo, se convirtió al instante en un admirador de la saga. Cuando empezó a hablar de la adaptación con Warner Bros., Kloves dejó muy claras sus prioridades. Consideraba que la película debía transmitir una esencia genuinamente británica, al igual que el mundo creado en los libros de Rowling. Más importante aún, quería que el filme se mantuviera fiel a los personajes. Para Kloves, la personalidad de Harry, Ron, Hermione y los demás personajes era tan importante como la trama misma. Sin embargo, Kloves estaba nervioso por conocer a J.K. Rowling por primera vez. Comprendía lo personales que eran para ella los libros de Harry Potter y no quería que pensara que iba a tomar su historia para cambiarla por completo. En sus propias palabras, le preocupaba que Rowling pudiera pensar que iba a destruir a su bebé. Rowling también se mostraba cautelosa, como era comprensible. Más tarde admitió que, al principio, estaba predispuesta a que Steve Kloves no le cayera bien. Pero su primer encuentro fue mucho mejor de lo que cualquiera de los dos habría imaginado. Durante la conversación, Kloves le hizo una pregunta sencilla a Rowling. Quería saber cuál era su personaje favorito. Rowling dio por hecho que elegiría a Ron. Pensó, ¿vas a decir Ron? Sé que vas a decir Ron. Pero Kloves la sorprendió. Respondió que su personaje favorito era Hermione. Aquella respuesta sencilla cambió por completo el ambiente entre ambos. Rowling recordó más tarde que su actitud hacia él se suavizó de inmediato. Esto le demostró que Kloves comprendía a uno de los personajes que a ella le importaban profundamente y que se había tomado el tiempo de entender la esencia de los libros, en lugar de verlos simplemente como una franquicia cinematográfica rentable. Su relación se convertiría en una parte importante del proceso de adaptación.
Rowling contó con un considerable control creativo sobre la película, lo que le permitió participar activamente en la forma en que su historia y sus personajes se trasladaban a la pantalla. Chris Columbus se sentía cómodo con este planteamiento. En lugar de ver la participación de Rowling como un obstáculo, Columbus comprendió que su conocimiento del universo de Harry Potter podía ayudar al equipo a preservar los detalles que hacían especial a la historia. Esta colaboración entre Rowling, Clovis, Columbus y el equipo de producción ayudó a sentar las bases de la primera película de Harry Potter. El objetivo no era simplemente recrear los acontecimientos del libro. Se trataba de captar la atmósfera del mundo creado por Rowling y lograr que el público creyera que Hogwarts y sus personajes mágicos podían existir realmente. Warner Bros. Tenía inicialmente un plan de estreno muy ambicioso para Harry Potter y la Piedra Filosofal. El estudio quería que la película llegara a los cines durante el fin de semana del 4 de julio de 2001. Sin embargo, ese calendario planteaba un problema importante para el equipo de producción. El tiempo disponible para terminar la película era extremadamente limitado. El equipo habría tenido que llevar a cabo el casting, la construcción de decorados, el rodaje, los efectos visuales, el montaje y la postproducción a un ritmo inusualmente acelerado. Este calendario tan ajustado fue una de las razones por las que varios directores que se barajaban para el proyecto acabaron retirándose de la candidatura. Al volverse cada vez más difícil gestionar los plazos de producción, Warner Bros. Decidió finalmente que no valía la pena correr el riesgo de apresurar la película. El estudio retrasó la fecha de estreno varios meses. La nueva fecha se fijó para el 16 de noviembre de 2001. Esto dio a Chris Columbus y al equipo de producción mucho más tiempo para terminar la película y construir adecuadamente el mundo mágico de Harry Potter. El cambio de calendario resultó fundamental, ya que la película requería una enorme preparación, desde la construcción de los decorados de Hogwarts y el rodaje con un reparto joven y numeroso, hasta la creación de efectos mágicos y la materialización de las criaturas y escenarios del mundo de Rowling. En lugar de intentar terminarlo todo con un plazo extremadamente ajustado, los cineastas recibieron tiempo adicional para asegurarse de que la primera película de Harry Potter estuviera lista para el público. Dicho estreno en noviembre marcaría, a la larga, el comienzo de una de las franquicias de cine fantástico más exitosas de la historia del séptimo arte. El proceso de selección de reparto para Harry Potter y la Piedra Filosofal fue una de las partes más importantes de toda la producción. Para encontrar a los actores adecuados, se nombró a Susie Figis como directora de casting de la película. Ella trabajó en estrecha colaboración con el director Chris Columbus y la autora J.K. Rowling para buscar a los jóvenes actores que interpretarían a los tres personajes más importantes de la historia: Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Encontrar a estos tres actores suponía una enorme responsabilidad, ya que no aparecerían simplemente en una película. Se esperaba que sostuvieran toda una saga cinematográfica que potencialmente podría prolongarse durante muchos años. La experiencia previa de Chris Columbus trabajando Solo en Casa también influyó en su enfoque del proceso de selección. Sus vivencias con actores infantiles le habían hecho prestar especial atención al bienestar de los jóvenes intérpretes. Columbus se volvió aún más cauteloso tras conocer las dificultades que Macaulay Culkin había experimentado en el seno de su familia mientras crecía como estrella infantil. Por ello, el equipo de producción de Harry Potter quiso asegurarse de que los niños elegidos para la película estuvieran debidamente protegidos mientras trabajaban bajo los focos. Se organizaron audiciones abiertas para los tres papeles principales. Se consideró a miles de jóvenes intérpretes, pero los cineastas buscaron específicamente niños británicos, ya que Rowling quería que tanto los personajes como la película conservaran la identidad británica de los libros. El proceso de audición fue exhaustivo. Las audiciones principales se dividieron en 3 etapas. En primer lugar, se pidió a los niños que leyeran un fragmento directamente de la novela de Harry Potter. Esto permitió al equipo de casting observar con qué naturalidad lograban dar vida a la escritura y a los personajes de Rowling. A continuación, se pidió a los jóvenes actores que improvisaran una escena basada en la llegada de los alumnos de primer año a Hogwarts. Esto brindó a los cineastas la oportunidad de observar cómo se comportaban los niños más allá de recitar líneas preparadas. Pudieron apreciar su seguridad, personalidad, química y capacidad para reaccionar con naturalidad ante otros intérpretes.
Por último, se pidió a los candidatos más destacados que leyeran varias páginas del guión directamente ante Chris Columbus. Esta etapa final permitió a Columbus determinar que jóvenes actores eran realmente capaces de asumir los papeles frente a la cámara. El proceso de audición también incluyó escenas de una película anterior de Columbus, Young Sherlock Holmes, El secreto de la pirámide, estrenada en 1985. El equipo de producción buscaba algo más que niños que simplemente se parecieran físicamente a los personajes. Necesitaban intérpretes capaces de expresar emociones, manejar los diálogos, trabajar en equipo con naturalidad, potencialmente evolucionar en sus papeles a lo largo de varias películas. Sin embargo, el proceso de selección pronto se complicó. El 11 de julio de 2000, la directora de casting Susie Figgis abandonó la producción. Al parecer, se sintió frustrada con el proceso y se quejó de que Columbus no consideraba que ninguno de los miles de niños que habían hecho la prueba fuera lo suficientemente bueno para los papeles. También surgieron desacuerdos entre Figgis y Columbus sobre quién debía interpretar a Harry Potter. Esto generó un conflicto importante con el enfoque de selección de reparto que se había establecido para la película. Por lo tanto, la búsqueda del Harry Potter perfecto se volvió mucho más compleja que simplemente encontrar a un joven actor con talento. Los responsables de la película necesitaban a alguien que tuviera el aspecto y la esencia de Harry, que interpretara el papel de manera convincente y que, potencialmente, pudiera crecer junto al personaje a lo largo de toda la saga cinematográfica. Finalmente, la producción continuó su búsqueda, y el proceso de selección llevó al descubrimiento de los 3 jóvenes intérpretes que se convertirían en los rostros de la franquicia de Harry Potter: Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson. Su elección resultó ser, a la larga, una de las decisiones más importantes en la historia de la saga. Para agosto de 2000, la producción de Harry Potter estaba empezando a asegurar la participación de algunos de los actores adultos más destacados para la película. Alan Rickman y Richard Harris se encontraban en la fase final de las negociaciones para unirse al reparto interpretando a 2 de los personajes más importantes de la historia, Severus Snape y Albus Dumbledore. Ambos actores fueron confirmados para sus papeles más adelante ese mismo mes. La elección de Alan Rickman para el papel de Severus Snape resultó especialmente memorable. Sin embargo, Rickman no fue la primera opción de los responsables de la película para el personaje. El papel de Snape se le ofreció originalmente a Tim Roth. Roth acabó rechazando la oportunidad porque decidió trabajar en El planeta de los simios, película estrenada en 2001. Esa decisión abrió la puerta para que Rickman asumiera el papel. La voz distintiva de Rickman, su presencia imponente y su capacidad para interpretar personajes misteriosos e intimidantes lo convertían en el candidato ideal para encarnar a Snape. La elección del actor para interpretar a Dumbledore también pasó por varias posibilidades antes de que Richard Harris aceptara el papel. Al parecer, se les ofreció el papel del director de Hogwarts a 2 actores legendarios, Sean Connery y Christopher Lee. Sin embargo, ambos lo rechazaron. Christopher Lee declinó la oferta porque decidió participar en El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, otra gran producción de fantasía estrenada en 2001. También se le ofreció el papel de Dumbledore a Patrick McGoohan, pero lo rechazó por motivos de salud. Finalmente, el papel recayó en Richard Harris. Inicialmente, Harris también rechazó la oportunidad, pero más tarde cambió de opinión y aceptó interpretar a Dumbledore. Su decisión resultó ser un momento clave para la producción, ya que Dumbledore se convertiría en una de las figuras centrales en la trayectoria de Harry a lo largo de la saga. Con Richard Harris como Dumbledore y Alan Rickman como Snape, la película comenzaba a reunir un grupo extraordinario de actores británicos experimentados en torno a sus jóvenes protagonistas. Su presencia dotaba a la película de un fuerte vínculo con la tradición interpretativa británica, al tiempo que contribuía a que el mundo mágico resultara más creíble y auténtico. Paralelamente, el equipo de producción seguía trabajando para completar el reparto y encontrar a los jóvenes actores que acabarían convirtiéndose en la imagen de la franquicia de Harry Potter. El proceso de selección de actores avanzaba poco a poco y, a medida que se cubrían los papeles principales, la visión de Hogwarts cobraba mayor realidad. El 14 de agosto de 2000, la producción de Harry Potter anunció 2 incorporaciones importantes más al reparto. Maggie Smith fue seleccionada oficialmente para el papel de la profesora Minerva McGonagall, mientras que Robbie Coltrane fue elegido para interpretar a Rubeus Hagrid.
La elección de ambos actores fue especialmente significativa, dado que McGonagall y Hagrid eran dos de los personajes más reconocibles y queridos de la historia de Harry Potter. Maggie Smith aportó una enorme experiencia y autoridad al papel de la profesora McGonagall. Como subdirectora de Hogwarts y jefa de la casa Gryffindor, McGonagall es una profesora estricta pero justa que desempeña un papel fundamental a la hora de guiar y proteger a Harry y a sus amigos. Por su parte, Robbie Coltrane fue elegido para interpretar a Hagrid, el enorme semigigante que trabaja como guardabosques de Hogwarts. Hagrid no tarda en convertirse en uno de los amigos adultos más cercanos de Harry. Es un hombre de buen corazón, leal y protector, aunque su imponente aspecto pueda resultar intimidante en un primer momento. Curiosamente, Robbie Coltrane no fue el único actor famoso interesado en interpretar a Hagrid. Según la directora de casting Susie Figgis, el actor y cómico estadounidense Robin Williams también mostró interés por el papel. Sin embargo, finalmente no se tuvo en cuenta a Williams debido a la estricta exigencia de la producción de que el reparto principal estuviera compuesto por actores británicos e irlandeses. Chris Columbus estaba decidido a mantener esa norma. La decisión fue especialmente significativa porque Robin Williams ya era un actor de fama internacional y su participación podría haber atraído una enorme atención hacia la película. Sin embargo, los responsables del filme optaron por mantenerse fieles a la identidad británica del mundo de Rowling en lugar de hacer una excepción con una gran estrella estadounidense. Como resultado, Robbie Coltrane se convirtió en el hombre detrás de Hagrid. Su interpretación llegaría a ser uno de los elementos más memorables de toda la saga de Harry Potter. Con la incorporación de Maggie Smith y Robbie Coltrane a los ya confirmados Richard Harris y Alan Rickman, la película estaba reuniendo rápidamente un elenco excepcional de actores experimentados en torno a sus jóvenes intérpretes. El mundo mágico de Hogwarts empezaba a cobrar forma y la producción se acercaba cada vez más a encontrar a los jóvenes actores que ocuparían el centro de la historia. El 21 de agosto de 2000 se tomó finalmente una de las decisiones de reparto más importantes en la historia de la franquicia de Harry Potter. Daniel Radcliffe fue elegido para interpretar a Harry Potter, mientras que dos jóvenes debutantes, Rupert Grint y Emma Watson, fueron seleccionados para encarnar a los amigos más cercanos de Harry, Ron Weasley y Hermione Granger. Los tres jóvenes actores pronto se convertirían en algunos de los rostros más reconocibles del cine moderno. Sin embargo, encontrar a la persona adecuada para interpretar a Harry Potter había sido un proceso extremadamente difícil. Según el director Chris Columbus, el de Harry fue, con diferencia, el papel más difícil de asignar. Cientos de jóvenes actores hicieron pruebas para el papel, y los responsables de la película evaluaron cuidadosamente a un gran número de candidatos talentosos antes de tomar la decisión final. Entre los jóvenes actores que hicieron pruebas para el papel de Harry se encontraban Liam Aken, Jamie Campbell Bower, Tom Felton, Nicholas Hoult, William Moseley y Jack Bitteal. Algunos de estos actores acabarían vinculándose al universo de Harry Potter de diferentes maneras. Jamie Campbell Bower, por ejemplo, terminó apareciendo en la franquicia como un joven Hagrid Grindelwald en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 *. Tom Felton también hizo pruebas para Harry e incluso intentó conseguir el papel de Ron Weasley. Aunque no obtuvo ninguno de esos papeles, Felton acabó siendo elegido para interpretar a Draco Malfoy, el rival de Harry en Slytherin. Otros jóvenes actores conocidos, como Nicholas Hoult, William Moseley y Jack Bitteal, también fueron considerados durante la exhaustiva búsqueda del Harry Potter ideal. Al parecer, Liam Aken fue uno de los candidatos con más posibilidades. Aken había trabajado anteriormente con Chris Columbus en la película de 1998 Stepmom, conocida en español como Quédate a mi lado, por lo que Columbus ya conocía su talento interpretativo. Debido a esa relación laboral previa, se dice que Aken era uno de los favoritos para el papel. Sin embargo, existía un obstáculo importante. J.K. Rowling se había mostrado muy firme en su exigencia de que el elenco juvenil principal fuera británico. Aken era estadounidense, y Rowling no quería que los responsables de la película hicieran una excepción. Según se ha informado, Rowling incluso se puso en contacto directamente con Columbus para asegurarse de que Aken no fuera elegido para interpretar a Harry. Esto demostraba la gran seriedad con la que Rowling se tomaba el proceso de selección del reparto.
Ella quería que los actores encajaran no solo con la personalidad de los personajes, sino también con la identidad británica y la atmósfera de los libros. También hubo otro joven actor, Gabriel Thompson, de quien inicialmente se informó que había sido seleccionado para interpretar a Harry. Sin embargo, esas informaciones resultaron ser incorrectas. La confusión se disipó finalmente cuando se anunció de manera oficial que Daniel Radcliffe sería el actor que asumiría el papel. La elección de Radcliffe resultó ser un momento decisivo para toda la franquicia. En aquel entonces, él era todavía un joven actor relativamente desconocido, pero los responsables de la película creían que poseía las cualidades necesarias para interpretar a Harry. Una vez elegidos Radcliffe, Grint y Watson, el trío protagonista de la saga de Harry Potter quedó finalmente completo. Daniel Radcliffe se convertiría en Harry Potter, Rupert Grint se convertiría en Ron Weasley, y Emma Watson se convertiría en Hermione Granger. Su química y amistad acabarían convirtiéndose en una de las mayores fortalezas de toda la serie cinematográfica. Pero antes de que el público pudiera verlos juntos en pantalla, los jóvenes actores aún debían emprender un viaje enorme, uno que los llevaría de ser intérpretes relativamente desconocidos a convertirse en estrellas internacionales. La búsqueda del reparto juvenil perfecto no terminó con Harry Potter. Los responsables del filme también consideraron a un gran número de jóvenes actores para los papeles de Ron Weasley y Hermione Granger. Una de las actrices consideradas para el papel de Hermione fue Hattie Jones, quien ya había llamado la atención por interpretar a la protagonista de la película Madeline 1998. De hecho, Jones hizo la prueba para el papel junto a Emma Watson. Por aquel entonces, ya contaba con experiencia como joven actriz protagonista, lo que la convertía en una firme candidata para interpretar a Hermione. Sin embargo, los responsables de la película decidieron finalmente que había crecido demasiado para el papel y que ya no encajaba con la edad y la apariencia del personaje. Emma Watson acabó consiguiendo el papel y se convirtió en la Hermione que el público de todo el mundo llegaría a conocer. Otra actriz que hizo la prueba para Hermione fue Kathy B. Aunque no obtuvo el papel, su audición formó parte de la exhaustiva búsqueda que llevaron a cabo los responsables del filme antes de elegir a Watson. El papel de Ron Weasley también atrajo a varios jóvenes actores. Thomas Brody Sangster hizo la prueba para interpretar a Ron, pero el papel recayó finalmente en Rupert Grint. Más tarde, Brody Sangster construiría una exitosa carrera como actor y se daría a conocer por sus papeles en varias películas y producciones televisivas importantes. También hubo otro joven actor que debía hacer una audición para un papel en Harry Potter, pero que finalmente optó por un proyecto diferente. Freddie Boat tenía programada una audición para la película. Sin embargo, decidió en su lugar aparecer en The Mummy Returns, estrenada en 2001. A medida que avanzaba el proceso de selección, los responsables de la película tuvieron que tomar decisiones difíciles entre cientos de jóvenes intérpretes. Finalmente, Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson fueron elegidos para formar el trío protagonista. En retrospectiva, aquellas decisiones de reparto resultarían ser increíblemente importantes. Los tres actores no se limitaron a interpretar a Harry, Ron y Hermione en una sola película. Crecieron junto a sus personajes y acabaron encarnándolos a lo largo de toda la saga de 8 filmes. Al público le resulta difícil imaginar a otras personas en esos papeles. Pero antes de que Radcliffe, Grint y Watson se convirtieran en sinónimos de Harry, Ron y Hermione, muchos otros jóvenes actores fueron considerados y realizaron audiciones para tener la oportunidad de formar parte del mundo mágico de Hogwarts. Para noviembre de 2000, la producción de Harry Potter había incorporado a 2 actores británicos más de renombre a su creciente elenco. Julie Walters fue seleccionada para interpretar a Molly Weasley, la madre cariñosa y atenta de Ron Weasley, mientras que John Cleese se unió a la película como Nick casi decapitado, el amigable fantasma asociado a la casa Gryffindor. Ambos actores aportaron una gran experiencia a la producción, ayudando a reforzar el ya impresionante elenco de adultos que rodeaba a las jóvenes estrellas. Curiosamente, Julie Walters no fue la única actriz que quiso interpretar a Molly Weasley. Según se informa, la comediante y personalidad televisiva estadounidense Rosie O'Donnell se reunió con Chris Columbus porque estaba interesada en asumir el papel. Sin embargo,
Al igual que Robin Williams y Liam Neeson, O'Donnell fue rechazada debido al estricto requisito de la producción de contar con actores británicos e irlandeses para los papeles principales. Los responsables de la película estaban decididos a mantener la identidad británica del mundo creado por Rowling, incluso cuando grandes estrellas internacionales expresaron su interés en participar en el filme. Otra historia interesante sobre el proceso de selección de actores involucró a David Thewlis. Thewlis hizo una audición para el papel del profesor Quirinus Quirrell, el nervioso maestro de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Aunque no obtuvo el papel, Thewlis acabaría convirtiéndose en un miembro importante del elenco de Harry Potter. Unas películas más tarde, fue elegido para interpretar a Remus Lupin en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, estrenada en 2004. También surgió una posibilidad inusual que involucraba a la propia J.K. Rowling. Se consideró a la autora para el papel de Lily Evans, la madre de Harry, quien aparece en la historia a través de recuerdos y flashbacks. Sin embargo, Rowling decidió finalmente no aceptar el papel. En su lugar, el papel de Lily recayó en la actriz Geraldine Somerville. Esto permitió a Rowling mantenerse centrada en su rol como creadora del universo de Harry Potter en lugar de formar parte del elenco. Para entonces, el reparto de la película se estaba consolidando rápidamente. Con Julie Walters como Molly Weasley, John Cleese como Nick casi decapitado y un elenco de actores británicos e irlandeses cada vez más impresionante rodeando a los jóvenes protagonistas, Harry Potter y la Piedra Filosofal empezaba a perfilarse como una adaptación plenamente lograda del mundo creado por Rowling. El proceso de selección del reparto había llevado meses e implicado innumerables audiciones, actores famosos que fueron considerados o descartados, y varios intérpretes que acabarían apareciendo en papeles diferentes más adelante en la franquicia. Pero, con el reparto principal ya prácticamente definido, la producción pudo por fin avanzar hacia el siguiente gran desafío: dar vida a Hogwarts y al mundo mágico en la pantalla. Mientras continuaban los preparativos de la producción, la localización de la película de Harry Potter se convirtió en otra cuestión importante. Dos representantes de la industria cinematográfica británica se dirigieron al equipo de producción con una petición firme. Querían que Harry Potter y la Piedra Filosofal se rodara en el Reino Unido. Consideraban que Gran Bretaña era el hogar natural de la historia y que rodar allí ayudaría a preservar la atmósfera y la identidad de los libros de J.K. Rowling. Estos representantes también ofrecieron ayuda práctica para hacer posible la producción. Propusieron ayudar a los cineastas a conseguir lugares de rodaje adecuados en todo el Reino Unido, así como facilitar el acceso a los estudios Leavesden Film Studios, que se convertirían en una de las principales bases de producción de la película. Sin embargo, había otra cuestión importante que debía abordarse. Dado que los tres personajes centrales eran niños, la producción debía cumplir la estricta normativa británica relativa a los actores infantiles. Por ello, los representantes británicos propusieron modificar la legislación del país sobre trabajo infantil, específicamente para hacer posible una producción a gran escala como la de Harry Potter. Los cambios propuestos incluían permitir que los jóvenes actores trabajaran un número limitado de horas adicionales a la semana y flexibilizar los horarios de las clases obligatorias que debían recibir en el set de rodaje. Esto era importante, ya que los jóvenes actores debían continuar con su educación mientras trabajaban en la película. La producción necesitaba equilibrar los horarios de rodaje con las tareas escolares, los ensayos y el bienestar personal de los niños. Warner Bros. Aceptó la propuesta. Como resultado, el Reino Unido se convirtió en la sede principal de la producción de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta decisión tendría un impacto duradero en toda la franquicia. Muchos de los lugares mágicos, decorados, estudios y paisajes creados para la primera película siguieron utilizándose a lo largo de las siguientes entregas de la saga de Harry Potter. Los estudios Leavesden, en particular, quedaron estrechamente vinculados a la franquicia y sirvieron como importante centro de producción durante años. Al optar por rodar la película en Gran Bretaña, los cineastas lograron preservar la atmósfera marcadamente británica que Rowling había imaginado, a la vez que proporcionaban a la producción una base sólida para crear el inmenso mundo mágico de Harry Potter. El rodaje propiamente dicho de Harry Potter y la Piedra Filosofal comenzó oficialmente el 29 de septiembre de 2000 en los estudios Leavesden, en Inglaterra. Aquello marcó el inicio de una gran producción que acabaría llevando a la gran pantalla el mundo mágico de J.K. Rowling.
Tan solo unos días después, el 2 de octubre, el rodaje se trasladó a la estación de tren de Goatland, en North Yorkshire. Esta histórica estación se transformó en la estación de llegan los jóvenes magos y brujas antes de dirigirse a Hogwarts. Su arquitectura de estilo antiguo y el paisaje circundante aportaron a la película esa atmósfera mágica y atemporal que los cineastas buscaban. El equipo de producción consideró varios edificios históricos y castillos de todo el Reino Unido. La Catedral de Canterbury fue una de las ubicaciones sugeridas, pero finalmente rechazó la propuesta de Warner Bros. Debido a preocupaciones sobre las temáticas mágicas y supuestamente paganas de la película. En Escocia, también se consideró el castillo de Invernahyland como posible escenario para Hogwarts, aunque finalmente no se utilizó. Los cineastas se decantaron finalmente por el castillo de Alnwick y la catedral de Gloucester como dos de las principales localizaciones reales que representarían a Hogwarts. El castillo de Alnwick se hizo especialmente reconocible para el público, ya que se utilizó para varias de las escenas exteriores de Hogwarts. El castillo ofrecía un impresionante aspecto medieval que ayudaba a que la escuela de magia pareciera un lugar real, en lugar de algo creado enteramente mediante efectos especiales. La catedral de Gloucester también se transformó en Hogwarts para varias escenas importantes. Sus antiguos pasillos y su magnífica arquitectura conferían a la escuela un aire misterioso e histórico, encajando a la perfección con la atmósfera de la historia. También se rodaron algunas escenas en Arrow School, otro lugar histórico británico que contribuyó a dar autenticidad al entorno de Hogwarts. A continuación, el equipo de producción se trasladó a la Catedral de Durham, donde el rodaje continuó durante aproximadamente 2 semanas. Los históricos pasillos de la catedral se utilizaron para varias secuencias de Hogwarts, mientras que otras zonas se transformaron en aulas. Los cineastas aprovecharon la impresionante arquitectura de piedra del edificio para transmitir la sensación de que Hogwarts llevaba siglos existiendo. Otra localización importante fue la Universidad de Oxford. La Divinity School, escuela de teología de la universidad, se transformó en la enfermería de Hogwarts. Su enorme techo abovedado y su detallada arquitectura medieval ofrecían el escenario perfecto para las escenas en las que Harry y los demás alumnos recibían atención médica. Los cineastas también utilizaron la Biblioteca Duke Humphrey, que forma parte de la famosa Biblioteca Bodleiana de Oxford, como la Biblioteca de Hogwarts. El lugar resultaba ideal para la escuela de magia gracias a sus libros antiguos, su mobiliario de madera y su atmósfera histórica. Contribuyó a crear la impresión de que Hogwarts albergaba siglos de conocimientos mágicos a la espera de ser descubiertos. Al combinar castillos reales, catedrales, escuelas históricas, bibliotecas y decorados construidos específicamente en estudio, los cineastas crearon un Hogwarts que resultaba a la vez fantástico y verosímil. Estos lugares se convirtieron en uno de los elementos visuales distintivos de Harry Potter y la Piedra Filosofal, ayudando al público a sentir que el mundo mágico realmente existía en algún lugar dentro de los paisajes reales de Gran Bretaña. Los cineastas también necesitaban recrear una de las ubicaciones más importantes de la vida cotidiana de Harry, Privet Drive, el hogar donde pasa su infancia con la familia Dursley. Para las escenas ambientadas en Privet Drive, el equipo de producción eligió inicialmente Picket Post Close, en Bracknell, Berkshire. Esta tranquila calle residencial sirvió para representar el vecindario de los Dursley, ofreciendo a los cineastas un entorno suburbano realista para la vida de Harry antes de descubrir el mundo mágico. Sin embargo, el rodaje allí llevó más tiempo del previsto. Originalmente, la producción había planeado completar las escenas de la calle en un solo día, pero el rodaje acabó requiriendo 2. Dado que la filmación se prolongó un día más, los residentes de la calle recibieron una compensación mayor por las molestias causadas por la producción. No obstante, para las películas posteriores de Harry Potter, los cineastas decidieron adoptar un enfoque diferente. En lugar de rodar repetidamente en una calle residencial real, construyeron su propia versión de Privet Drive en los estudios Leavesden. Esto permitió al equipo de producción controlar el entorno, la iluminación, los movimientos de cámara y el calendario de rodaje con mucha mayor facilidad. Además, resultó más económico que volver continuamente a una localización real. Posteriormente, los cineastas se trasladaron a otros lugares famosos de Londres y Oxford para dar vida a aspectos importantes del mundo mágico. Se eligió Australia House, en Londres,
para representar el Banco Mágico de Gringotts, la enorme y segura institución financiera gestionada por duendes. Su grandiosa arquitectura interior proporcionó el escenario ideal para la primera visita de Harry al mundo financiero mágico. Christ Church, en Oxford, se utilizó para la sala de trofeos de Hogwarts, dotando a la escena de una impresionante atmósfera histórica que encajaba a la perfección con el antiguo entorno de la Escuela de Magia. Otro lugar memorable fue el Zoológico de Londres. El reptilario del zoológico sirvió de escenario para la escena en la que Harry descubre que puede comunicarse con una serpiente. Durante la visita, Dudley se acerca al recinto acristalado y Harry hace que el cristal desaparezca accidentalmente, permitiendo que la serpiente escape y dejando a Dudley conmocionado y aterrorizado. El equipo de producción también rodó en la estación de King's Cross, en Londres, tal como exigía la historia original. King's Cross revestía una importancia especial por ser el punto de partida del viaje de Harry hacia Hogwarts. Fue allí donde Harry tuvo que encontrar el misterioso andén 9 3/4 antes de subir al expreso de Hogwarts. El uso de la estación real contribuyó a que la transición de Harry del mundo ordinario al mágico resultara más creíble. Tras meses de rodaje en estudios y diversas localizaciones de Gran Bretaña, el rodaje principal concluyó finalmente el 23 de marzo de 2001. Sin embargo, el trabajo no había terminado por completo. Posteriormente se realizaron tareas adicionales, y las actividades finales de producción tuvieron lugar en julio de 2001. El equipo aún debía completar los efectos visuales, las tomas adicionales, el montaje y otras labores de acabado antes de que la película pudiera estrenarse. Para entonces, se había invertido una enorme cantidad de trabajo en transformar el mundo descrito en la novela de Rowling en un universo cinematográfico. Desde las calles corrientes de Privet Drive hasta los misteriosos pasillos de Gringotts, pasando por el Zoológico de Londres y la estación de King's Cross, y desde edificios históricos británicos hasta los enormes decorados de Leavesden, la producción combinó localizaciones reales con entornos cuidadosamente construidos. Todos estos elementos ayudaron a crear el mundo visual distintivo que el público pronto reconocería como el universo mágico de Harry Potter. Un desafío inusual durante la producción surgió del hecho de que la película tenía un título diferente en Estados Unidos. En la mayoría de los países, la película se titulaba Harry Potter y la Piedra Filosofal, *Harry Potter and the Philosopher's Stone, pero en Estados Unidos se estrenó como Harry Potter y la Piedra del Hechicero, *Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Debido a esta diferencia, el equipo de producción tuvo que rodar 2 veces cada escena en la que se mencionaba por su nombre el objeto mágico. Los actores interpretaban primero la escena utilizando la palabra philosophers, filosofal, y luego repetían el mismo diálogo usando sorcerers, hechicero. Esto significaba que, aunque las escenas parecían casi idénticas, la producción debía capturar 2 versiones distintas para que el diálogo coincidiera con el título utilizado en cada mercado. Trabajar con un elenco tan joven también exigió que la producción equilibrara cuidadosamente el rodaje con la educación. Por lo general, los actores infantiles rodaban durante unas 4 horas antes de dedicar otras 3 a completar sus tareas escolares. Su educación continuó a lo largo de toda la producción, ya que la normativa británica obligaba a los jóvenes intérpretes a recibir clases mientras trabajaban en una película. A pesar de la exigente agenda, los jóvenes actores también encontraron formas de divertirse en el set. Al parecer, quedaron fascinados con el departamento de maquillaje, especialmente con las heridas falsas y los efectos faciales creados por los maquilladores. Lo que en pantalla podía parecer aterrador, a menudo resultaba una experiencia emocionante para los niños detrás de cámaras. Daniel Radcliffe también tuvo un problema inesperado relacionado con los ojos de Harry Potter. En los libros, se describe a Harry con ojos verdes, mientras que Radcliffe los tiene azules de forma natural. Inicialmente, los responsables de la película planearon utilizar lentes de contacto verdes para que su apariencia se asemejara más a la del personaje descrito en la novela. Sin embargo, las lentes de contacto le provocaron a Radcliffe una fuerte irritación. Tras hablar del problema con J.K. Rowling, el equipo decidió que era más importante que Radcliffe estuviera cómodo a que su color de ojos coincidiera exactamente con el descrito en el libro. Como resultado, se permitió que Harry tuviera los ojos azules en la película. Más tarde, Radcliffe recordó que incluso llevar las famosas gafas de Harry le causó problemas al principio. Según se cuenta, la primera vez que se las puso, le provocaron una reacción alérgica.
Estos pequeños desafíos de producción pueden parecer insignificantes comparados con los enormes decorados, los efectos visuales y las localizaciones que implicó la realización de la película, pero demuestran el gran esmero que se puso en llevar a Harry Potter a la pantalla. Los cineastas tuvieron que adaptarse no solo a la historia y a su universo visual, sino también a las necesidades prácticas de un elenco joven, asegurándose al mismo tiempo de que la película final fuera fiel al espíritu de los queridos personajes de Rowling. El director Chris Columbus reveló más tarde que trabajar con un reparto tan joven conllevaba algunos desafíos inesperados. Los niños estaban naturalmente entusiasmados por formar parte de una película de tal magnitud y, a veces, esa emoción les dificultaba mantener una expresión seria mientras se rodaba. Según Columbus, los jóvenes actores a menudo terminaban sonriendo directamente a la cámara. Para los actores profesionales, mantener la expresión de un personaje durante una escena dramática puede convertirse en algo instintivo. Sin embargo, para unos niños que vivían la emoción de su primera gran película, resultaba difícil ignorar la presencia de la cámara y de todo el equipo de producción a su alrededor. Por este motivo, Columbus tuvo que apoyarse considerablemente en el montaje. La película acabó incluyendo una gran cantidad de cortes, lo que permitió al montador seleccionar las mejores interpretaciones y eliminar aquellos momentos en los que los jóvenes actores sonreían accidentalmente o perdían el papel. Columbus también utilizó varias cámaras al rodar ciertas escenas. Esto proporcionó a la producción más ángulos y opciones durante el proceso de montaje. En lugar de depender de una única toma continua, los cineastas podían alternar entre diferentes ángulos de cámara e interpretaciones, lo que ayudaba a mantener la fluidez de la escena incluso cuando a alguno de los jóvenes actores le costaba mantenerse totalmente serio. Aunque esto supuso un desafío adicional durante la producción, también contribuyó a dotar a los jóvenes personajes de un aire enérgico y natural. Las interpretaciones de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson aún estaban evolucionando, y sus reacciones genuinas y su entusiasmo juvenil se convirtieron en una parte importante del encanto de la película. En muchos sentidos, los cineastas no solo estaban enseñando a los jóvenes actores a actuar ante la cámara, también estaban aprendiendo a captar la emoción y la inocencia que hacían que Harry, Ron y Hermione parecieran niños de verdad descubriendo un mundo extraordinario por primera vez. Uno de los elementos más memorables de las películas de Harry Potter fue la locomotora de vapor utilizada como el Expreso de Hogwarts. Para las películas, el Expreso de Hogwarts fue representado por la locomotora GWR Classe 4900 número 5972, conocida como Alton Hall. Esta histórica máquina de vapor quedó fuertemente asociada al tren mágico y siguió apareciendo como el Expreso de Hogwarts a lo largo de toda la saga cinematográfica, hasta llegar a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2 *. Sin embargo, la Alton Hall no fue en realidad la primera locomotora considerada para el papel. Antes de que comenzara la producción, otra famosa locomotora de vapor británica, la 34027 Tab Ballet, ya había sido repintada y rebautizada temporalmente como el Expreso de Hogwarts como parte de las actividades promocionales de los libros de Harry Potter. A pesar de su vínculo con la franquicia, la locomotora no logró convencer al director Chris Columbus. Según se cuenta, Columbus opinaba que la Tab Ballet tenía un aspecto demasiado moderno para el mundo que intentaba crear. El Expreso de Hogwarts debía parecer propio de una época anterior, algo antiguo, potente y ligeramente misterioso que encajara de forma natural en el mundo mágico. Por este motivo, la Tab Ballet fue descartada para la película. El equipo de producción también consideró otra locomotora histórica, la LMS Clase 8F número 48151, como posible opción para el Expreso de Hogwarts. Finalmente, los responsables de la película se decantaron por la Alton Hall, una decisión que resultó ser clave. Su diseño clásico de locomotora de vapor armonizaba a la perfección con la estética visual del filme. Con sus grandes ruedas motrices, su exterior oscuro, el vapor que emanaba y su inconfundible aire de antaño, la Alton Hall parecía el tipo de tren capaz de transportar a jóvenes magos y brujas desde el mundo ordinario hasta el extraordinario mundo de Hogwarts. Así, la locomotora se convirtió en algo más que una simple máquina. Para el público, el Expreso de Hogwarts pasó a simbolizar el viaje de Harry hacia el mundo mágico. Cada vez que el tren aparecía en pantalla, representaba la aventura, la amistad y el inicio de un nuevo trayecto hacia Hogwarts.
La Alton Hall llegó a convertirse en uno de los objetos reales más reconocibles asociados a la franquicia de Harry Potter, contribuyendo a que el Expreso de Hogwarts, un elemento de ficción, cobrara una apariencia casi real. Y así fue como Harry Potter y la Piedra Filosofal inició su recorrido desde el entrañable libro de J.K. Rowling hasta convertirse en una de las películas de fantasía más icónicas de la historia. Desde la elección de sus jóvenes protagonistas hasta la creación de Hogwarts y la selección del legendario Expreso de Hogwarts, cada detalle contribuyó a construir un mundo mágico capaz de cautivar al público. Lo que comenzó como un ambicioso proyecto cinematográfico acabó dando pie a un fenómeno mundial que perduraría durante más de una década. Y, para millones de seguidores en todo el mundo, el viaje que comenzó en el andén 9 3/4 nunca llegaría a terminar realmente.